El gremio de los hortelanos es uno de los más importantes en la historia de Toledo. Desde la Edad Media, el gremio ha tenido y tiene un sentido religioso. Los hortelanos toledanos y las huertas dieron esplendor a la ciudad hasta la Edad Moderna, que cambió el sistema de gremios por otra institución social, económica y política incluso. El gremio de los hortelanos está cantado por los literatos de todas las épocas, fundamentalmente por los literatos del siglo denominado en la literatura de oro. Hoy el programa Huellas de nuestro tiempo les presenta este tema, este título: las hortalizas, las frutas, las huertas y los hortelanos en la literatura del siglo de oro español. Los hortelanos y las hortalizas y las vegas toledanas forman un todo. Ya Pedro Alcocer, en el siglo XVI, nos dice que la ciudad está rodeada de una llana vega y en ella abundan árboles frutales y hortalizas. Posteriormente, en el siglo XVII, el historiador Francisco de Pisa vuelve a insistir: fuera de la ciudad abundan las huertas. Esas huertas que están llenas de árboles frutales, de hortalizas, de flores, que no solamente dan el provecho que tiene el sustento diario con la hortaliza, sino también que sirve la vega de recreo, que sirve de solaz, que sirve de sosiego y de paz. Nuestros poetas de toda la época que nosotros podemos ver en la literatura, pero fundamentalmente en el siglo de oro, cantan la vega y la huerta toledana. Recordamos Garcilaso, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Calderón, Luis de Góngora. La lista llegaría hasta nuestros días. Tenemos en el estudio para exponer el tema a un autor de libros y de pensamiento, que es don Juan Estanislao López Gómez, al que le damos, por supuesto, como siempre, la bienvenida por haber acudido al programa y haber atendido nuestra petición. Así que muchas gracias, Juan. No, gracias a vosotros por acordaros de mí, pues sabéis que yo estoy encantado siempre de acudir a tu llamada, Andrés. Lo sabemos. Y recuerdan ustedes a don Juan Estanislao porque ha venido muchos programas, fundamentalmente cuando llega al Corpus reclamamos su presencia. El famoso libro del Corpus toledano, conocido por todos, siempre aparece en este estudio en esa época. Don Juan Estanislao, doctor en Historia, licenciado en Ciencias de la Educación, es profesor, todavía profesor, y es además académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y, por supuesto, un estudioso de todo lo que se refiere a temas fundamentalmente toledanos. Él es el hermano mayor de la cofradía del gremio de hortelanos de Toledo. Al lado, hoy reclamamos la voz de don Rafael Martínez Plaza, profesor jubilado, un entusiasta
de la lengua, de la literatura, y que en más de una ocasión también le hemos solicitado que acuda al programa y nos acompañe con su voz, su lectura, su dicción, el tono que le da a la poesía, como en este caso vamos a utilizar, es de gran ayuda. Así que también, Rafael, muchas gracias por tu colaboración. Encantado. Pues bien, con de esta colaborar. presentación iniciamos el tema. Nos vamos a situar en cualquier época, pero todas las épocas tienen la profesión como centro y fundamento, en cualquier época de la vida. Hay un fundamento en lo que conocemos como gremios. El gremio de hortelanos en Toledo fue famoso y es conocido por todos porque está en la calle todos los Corpus Christi y son los que abren la procesión, los que inician la procesión. ¿Quién no conoce a los hortelanos? Pero, Juan, vamos a recordar qué es un gremio. Hoy no se utiliza el término, se utiliza menos, pero ¿qué es un gremio? Bueno, pues un gremio, la forma genérica de la palabra gremio, es la asociación de personas que tienen un oficio en común y se agrupan para obtener más beneficios, más comodidad, Sí. más ventajas en sus trabajos. Algo que, aunque hablamos nosotros de aquí del gremio de los hortelanos, la verdad es que si nos tenemos que remontar, como muy bien decías, Sí. que en toda época ha habido, pues ya con la Grecia clásica se habla de las asociaciones laborales, que luego los romanos en los colegios pues también vuelven a asociarse. Y es que no olvidemos una cosa, el hombre es social por naturaleza. Y hemos aprendido Sí. que para prosperar, para superarnos en las dificultades, es mejor estar asociado que no de forma individual. Acordémonos, por ejemplo, del Emilio de Rousseau, ¿no? Sí. El buen salvaje. Y también hay que hacer otra aclaración muy importante, y es que podemos decir, bueno, pues los animales también se asocian, ¿no? Sí. Hay sociedades de animales, pero hay una diferencia muy grande, y es que los animales están en la sociedad, mientras que el hombre está con la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales perciben los beneficios de esa sociedad en la que está inmerso, mientras que el hombre no solamente lo percibe, sino que además puede colaborar, contribuir y modificar esa sociedad. Esa es la gran importancia que tiene. De ahí que los gremios, Sí. las asociaciones laborales, pues existan desde los primeros tiempos, porque es muy beneficioso para el hombre. Ya digo, la agrupación es siempre muy importante. Desde la Edad Media, fundamentalmente, el gremio, lo mismo que actualmente el gremio de hortelanos, está muy unido al sentido y concepto de cofradía. Puede ser así, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. De hecho, Borja de San Román nos dice que cofradía y gremio es lo mismo. Y en la actualidad, hoy día, el siglo XXI, todavía oímos hablar de la cofradía de pescadores. Sí. No se oye hablar del gremio de pescadores, sino cofradía de pescadores. ¿Por qué es esto? Porque es cofrater, es una hermandad con un carácter laboral y religioso. Has dicho en la Edad Media antes, ¿no? Pues es que lógicamente es el teocentrismo el que impera. Todo está en torno a Dios, todo gira en torno a la religión. Y entonces muchas cofradías, muchas hermandades, se agrupaban y se asociaban, o mejor dicho, eran grupos de personas del mismo gremio. Y entonces de ahí la confusión o la interrelación que existe entre cofradía y gremio y hermandad, que a lo largo de los tiempos van existiendo, repito, sigue existiendo. Y en el sur de Francia, el gremio de hortelanos está vinculado con 15 asociaciones laborales, todavía se siguen denominando confréries, siguen siendo cofradías, no gremios. Confraternidad. Efectivamente. Bueno, a partir del siglo XVI, en Toledo hay un auge de gremios. Hay un esplendor, diríamos. Claro, no hay que olvidar una gremios. cosa, Toledo es la capital del imperio, es el siglo de oro. Porque aunque hemos hablado de un siglo de oro en la literatura, que es el siglo XVII, el siglo XVI no hay que dejarlo atrás. Entonces, Toledo es la capital del imperio. No olvidemos otra cosa, Toledo tiene 60.000 habitantes dentro de la muralla. O sea que sería la población que tenemos hoy día en Toledo, extrapolando al polígono.
Sí, sí. Todo Buenavista, Santa Bárbara, todo eso estaría dentro de la muralla. Es una población, una colmena de ciudadanos dentro. Y eso hay que alimentarlo. El gremio tiene mucha importancia, el de hortelanos, pero claro, la sociedad demanda muchos productos. Es la capital de la nobleza, hasta 1561, que lentamente se va a ir trasladando a Madrid, pero sigue siendo la capital espiritual. El primado de las Españas está aquí. Es la, como dirá Valdivielso, uno de los poetas toledanos, dirá, es la corte de los clérigos, se llama. Toledo, la corte de los clérigos se llama. Entonces demanda mucha industria, textil, metalúrgica, armamentística, de todo tipo. Entonces el gremio, parte integrante de esta sociedad, lógicamente, si los gremios tienen importancia, el gremio hortelano también tiene importancia. Sí. Por otras razones también, porque además de esta población tan ingente que demanda unos productos para autoabastecerse, para comer, es la llegada de los moriscos. Felipe II en 1557 empieza a hacer una política de disgregación, de dispersión de los moriscos de las Alpujarras. Y entonces los dispersan. Vienen muchos al reino de Toledo. Y con ello no viene la persona, sino que los moriscos, por todos es conocido, sobre todo en aquella época, son grandes maestros de la huerta. Entonces se traen todos sus conocimientos a la huerta toledana. De ahí el gran esplendor del gremio toledano en el siglo XVI. Posteriormente tiene gran auge, pero llega un momento que los gremios desaparecen, son sustituidos por otras instituciones, los denominados sindicatos. Pero el gremio de hortelanos continúa existiendo, aunque en Toledo desaparecen, porque recordamos las calles de Toledo, muchas nos denominan, ¿verdad? Los gremios, La Plata, la Sillería, las Cordonerías, la calle de las Armas, por citar algunas. Pero el gremio de hortelanos continúa existiendo, aunque la huerta vaya a menos, continúa existiendo hasta nuestros días. ¿Cómo se va estructurando este gremio cofradía, confraternidad, que decíamos? Bueno, pues con mucho trabajo y mucho ingenio, porque lógicamente a lo largo de los siglos muchas asociaciones duran siglos, otras duran menos tiempo, otras son non nata, no da tiempo a salir los papeles cuando ya han desaparecido, otras lo que hacen es agruparse, asociarse, por ejemplo, los caldereros con los hojalateros se asociaron, calceteros y guanteros se asociaron, o sea, buscaron fórmulas. El gremio de hortelanos no. El gremio de hortelanos no quiso asociarse nunca, ni siquiera con los labradores, porque vemos los documentos, como al ver que esto peligraba, dijeron, nos asociamos. Y en un documento de 1812, cuando el ayuntamiento pide dinero para hacer unas fiestas, porque viene el duque de Wellington y hay que festejarlo, porque ha expulsado a los napoleónicos, entonces dicen los hortelanos que no. Los hortelanos son los hortelanos y los labradores son labradores. Eso sí, que en caso de necesidad, si quieren colaborar, se colabora, pero que no llegan a fusionarse. ¿Por qué es esto? Pues porque tenían una identidad propia y de siempre habían estado con un poderío muy grande, muy importante. Al llegar el siglo XIX, que cuando empiezan estos vaivenes a desaparecer los gremios, ahí es donde digo que el gremio surge y se mantiene con mucha imaginación. No hay que olvidar 1834, bueno, antes, en 1812, sabemos que viene la Constitución, los gremios se tambalean, en el 20 empieza el trienio liberal, se vuelve a poner otra vez la Constitución, en el 23 desaparece, empieza la década ominiosa, hasta que muere Fernando VII en 1833, que es ese absolutismo otra vez, o sea, gremios aparecen, desaparecen, pero en 1834 hay una ley por la cual los gremios dicen que tienen que desaparecer. Y en el 36 aparece una ley donde se da el libre comercio, la libre industria, porque se dicen que los gremios lo que hacen es entorpecer, y en parte era así. Si nos da tiempo hablamos un poco del esquema, cómo funcionaban los gremios, no solamente el de hortelanos, sino todos. Entonces, claro, estos problemas, estos vaivenes, el gremio tiene que ir saltando, hasta que en 1887 hay una ley por la cual a los gremios se les mantiene, pero solamente como carácter de beneficencia, como algo cultural, como algo de caridad, como una asociación benéfico-social. Y claro, esto al gremio de hortelanos no le venía bien, no le interesaba, aunque por supuesto seguía manteniendo sus raíces de cofradía, de santos titulares, como
Luego hablaremos si nos da tiempo, ¿no? Entonces se buscan un ingenio, y es que en vez de llamarse gremio de hortelanos, se llama Sociedad del Gremio de Hortelanos, para salvar este bache. Pero claro, esa sociedad necesita unos estatutos, unas ordenanzas, que el gremio de hortelanos, la ventaja que tiene esto es que no tenía ordenanzas. ¿Por qué? Pues porque dependía directamente del municipio, del ayuntamiento. Porque sin guantes a lo mejor se podía pasar, sin bonete se podía pasar, se podía entrar a otro lado. Pero claro, las huertas no es como ahora, que nosotros compramos productos y lo metemos en un congelo y aguantan un mes. Tenían que estar a la vuelta de la esquina. Entonces era algo muy directo con el ayuntamiento. Sí. Tenía sus veedores, como todo el mundo, pero el ayuntamiento se cuidaba muy mucho de que estos productos no faltaran. De ahí que vamos a ver cómo salen normativas para proteger a los productos de los hortelanos toledanos en detrimento de los regatones, de estas personas que hacían negocio como reventas de estos productos. Y saldrán normativas por el cual también para los toledanos se podrá comprar a cualquier hora, pero a partir de las 11 los extranjeros, los forasteros podrían comprar esos productos de la huerta. De forma que si uno llegaba aquí a Toledo y no demostraba que era toledano, hasta las 11 no podía comprar. Primero eran los de ahí que tenía esa especie como de protección municipal. Entonces, al desaparecer esa protección, con la época liberal, con las libertades de industrias, pues hacerse más de fábrica, sí, más fabril, entonces el gremio se busca la sociedad gremio de hortelanos y tiene que formar una normativa. Y esto me vais a permitir que lea esa normativa que va a ser aprobada por el gobernador civil. No olvidemos que las diputaciones surgen también en 1836, o sea que el siglo XIX es intensísimo, es riquísimo, pero es muy complicado, porque tiene muchos vaivenes. Y fíjense donde en este año, si es en 1887, se resisten y se permite ya hasta el 12 de junio de 1919, lo que quiere decirse que este año, el 2019, estamos celebrando el centenario de esta salvación de esta sociedad gremio de hortelanos. Siempre se había llamado gremio, pero la sociedad gremio de hortelanos. Y continúa existiendo hasta hoy. Sí, reglamento para el gremio, régimen interior del gremio de hortelanos. Dice, 1. Los fines de la agremiación de hortelanos son la defensa de sus intereses, como tal agremiación, y el fomento de su industria. 2. Esta agrupación habrá de pertenecer a la sociedad de los gremios, mientras dicha sociedad exista en esta ciudad, aunque con autonomía propia. Bueno, y así un largo etcétera, pero lo importante es esto, es sus fines. No solamente como las demás asociaciones, que la finalidad es mantener el culto a su santo titular. Eso, claro, ahí se van haciendo injerencias, se van haciendo... Es decir, se está intercalando el concepto de cofradía con el concepto gremial que tenían en la Edad Media. Es decir, un titular con unos estatutos, una estructura, y también unas actividades que son importantes, que van citadas en ese reglamento. Y va a perdurar pues hasta los años 50, 60, que muchos de nosotros hemos conocido las huertas y muchos hortelanos que están vivos. De hecho, el presidente del gremio hortelano, pues yo soy el cofrade mayor, pero el presidente que es hortelano de verdad, y toda la vida de una generación larguísima de hortelanos, bueno, pues sigue siendo hortelano, y todo ello se ha mantenido por ese ímpetu y ese interés de seguir manteniendo esa tradición. E incluso en años previos a la Guerra Civil, donde parecía que estaba todo mal, en las primeras décadas de los años del siglo XX, el gremio sigue colaborando, comprando simientes de patata comunal, con un rulo de era, con rodillos de era, o sea, todo comunal. Algunos a lo mejor conocerán y les suena el nombre del señor Manolo Soriano. Era el señor que cuidaba la bocamina, que a todos nos suena. Abría esa mina que los hortelanos por turnos la cuidaban, la limpiaban todos los días, sobre todo más en verano, que era cuando se abastecía, de las 11 de la noche a las 3 de la madrugada para limpiarla. Y a las 3 ya el señor Soriano cerraba las compuertas y pasaba el agua de la Vega Alta a la Vega Baja, que es poco más o menos, para los que no lo conocen un poco esa zona, donde está hoy día la caja rural. Pues ahí es donde aparecía. Todos conocemos hoy a los hortelanos cuando sale en la procesión del Corpus. Y para que tu pensamiento se relaje un poco, aparece en el Corpus el pendón de los hortelanos. Todo el mundo dice, ya viene el pendón, ya viene, ya llega la procesión. Y vamos a leer una poesía, Juan, si te parece, ¿cómo no?, que evoca a este pendón.
No le vamos a ver en pantalla, pero vamos a ver a hortelanos en la procesión, pero los que conocemos la procesión estamos también imaginándonos el pendón. Rafael. Vamos a intentarlo. Levanta el perdón. Levanta el pendón más alto, que toque el pendón el cielo, para que descienda al suelo de la huerta el hortelano. Levanta el pendón, hermano, hasta que toque en la gloria, que es bendita agua de noria, el agua del Dios humano. Verde goza el corazón de la huerta de la vida. Más alto, más, que nada impida izar más alto el pendón del hortelano. Muy bien, pues llega el pendón y aunque sea brevemente, la nueva visión benéfico, social, cultural que citaba, religiosa, se manifiesta en esta forma del gremio de hortelanos ya en la época actual, aunque sea brevemente, Juan, un poco su estructura, antes de entrar a las frutas y hortalizas, que son muchas. Sí, son muchas, sí. Pues la verdad es que, como digo, hasta los años 50, 60, ese carácter laboral ha estado vigente en el gremio. Y de hecho, muchos hortelanos siguen colaborando entre sí para ayudarse dentro del gremio. Eso es cierto. Pero, como bien apuntabas, están los sindicatos, surgen los sindicatos. Y eso es otra cosa también que el gremio va a mantener. Los sindicatos, a principio de su andadura, a principios del siglo XIX, cuando los gremios desaparecen, que tienen un carácter también benéfico social, entonces se hacen industriales, ya no son el aprendiz, el oficial y el maestro, sino que son todos fabricantes. Un maestro, bueno, pues llega a ser un operario más en estas fábricas, en estas industrias. El carácter de beneficencia ha desaparecido. Entonces, en un principio, los sindicatos surgen con ese carácter de ayuda mutua, no ya laboral, sino de ayuda mutua, de beneficencia, de colaborar por esas enfermedades. La asistencia social era mínima, era inexistente, ¿no? Entonces, ahí cuando surgen. Luego ya se va ampliando con la lucha de clases, se va ampliando con las reivindicaciones y los beneficios que se van a ganar con la reducción horaria, unos sueldos más dignos, etcétera, etcétera, que esto es para hablar de los sindicatos, pero no es para hablar del gremio. Sí. Entonces, con ese carácter se mantiene el gremio. Sí. Ya digo que en un principio se va a mantener hasta los años 50, 60. A eso yo me quería referir, ya no se queda solamente como un gremio localista toledano, sino que se extiende a la provincia, ¿no? Efectivamente. Para incorporar. A medida que va aumentando el trazado urbanístico de Toledo, va recogiendo ocupando lo que son las vegas toledanas, entonces, claro, surge una disyuntiva. ¿Qué hace el gremio? Quedaban pocos hortelanos, 2, 3 nada más dentro del gremio. Entonces, bueno, pues se vio la disyuntiva de o desaparece esto o ¿qué hacemos? Entonces lo que se hizo fue extender el gremio a toda la provincia de Toledo. De ahí que a partir de 1994, que es cuando se toma esa nueva revitalización, que ahora estamos cumpliendo los 25 años de esa revitalización, entonces el pendón, que es el símbolo, va a abarcar no solamente a los hortelanos de la ciudad de Toledo, sino que abarca a muchos hortelanos de la provincia. Cobeja, Lominchar, Consuegra, Madridejos, no quiero dejarme más por ahí, pero hay muchas más zonas de nuestra provincia que pertenecen al gremio de hortelanos. Y entonces aquí efectivamente se ha mantenido. Y ya incluso, su estructura, perdón Juan, su estructura es de gremio cofradía. Efectivamente, porque eso, de ahí que nosotros nos denominamos en las últimas constituciones que tenemos, cofradía del gremio de hortelanos. Cofradía del gremio de hortelanos. Y ahí abarcamos toda la historia de nuestro gremio. ¿Quién pertenece a la cofradía? ¿Quién pertenece al gremio? Porque parece que son dos instituciones distintas, aunque en realidad es una, como decía Borja de San Román, ¿no? Es todo uno. Pues a la cofradía pertenece todo aquel que tenga devoción a San Miguel, que es nuestro patrono protector.
que si luego te parece, hablamos de los distintos Sí. patronos protectores que ha habido, como toda asociación gremial desde la Edad Media. Sí. Entonces, todo aquel que tenga devoción a San Miguel, pues no se le puede negar su entrada. ¿Quién pertenece al gremio? Las personas que están vinculadas con el mundo de la agricultura. Claro, a mí me hace muchas veces gracia cuando a lo mejor comentabas en la procesión, dices, uy, pero si este es abogado. Pues sí, señora, es abogado, pero es agricultor, es hortelano que trabaja en la huerta con su padre. Lo que no podemos pretender es que en el siglo XXI los hortelanos seamos analfabetos como eran en la Edad Media. Entonces, en el gremio de hortelanos hay ingenieros agrónomos, peritos forestales y gente de estudio, claro, con el vinculado. Bien, llegamos a la mitad del programa. Hay mucho que hablar. Todavía tenemos una parte importante y yo estoy deseando hablar de las frutas y hortalizas y sobre todo el canto que hicieron los literatos. Pero en la segunda parte, pues entraremos en este tema. Muy bien. Así que, amigos, hacemos un pequeño parón y estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo sigue con ustedes hoy un programa muy toledano, programa de gremio de hortelanos, programa de espíritu de asociación y programa de cofradía. En la primera parte hemos expuesto lo que es un gremio y cómo el gremio de hortelanos ha ido evolucionando desde la Edad Media hasta hoy, fundamentalmente en la ciudad de Toledo. Tenemos en el programa a don Juan Estanislao López Gómez y a don Rafael Martínez Plaza, que nos ayuda con su voz, fundamentalmente cuando hay que leer, recitar una poesía. Pues vamos a iniciar esta segunda parte. Ustedes, si no lo tienen situado, yo les voy a situar en la huerta toledana, junto a Safón, muy próximo a la estación del tren, hay una pequeña rotonda con una escultura en recuerdo y también como homenaje al hortelano toledano. Pues escuchemos la poesía adecuada a ese lugar. Hacia arriba o hacia abajo, la Navidad por el Tajo. Cerca del puente, la cuna. La luna pone la luna cuando sale por oriente. Hacia arriba o hacia abajo, la Navidad por el Tajo. Cerca de Belén, el tren. Del andén sale despacio Galeana con su palacio. Dios ha nacido hortelano junto al agua y la simiente. Baja y sube la corriente del viejo Tajo cristiano. Muy bonito. Muy bien, Rafael, muchas gracias por esa lectura. Y Juan, algo, aunque sea muy breve, se nos había quedado del gremio de hortelanos con San Miguel. Le acompañamos a San Miguel brevemente. Bueno, pues nada, decir simplemente que otra de las cosas comunes que tenían los gremios eran un santo protector. El gremio de hortelanos, desde el siglo XVI, que esos son los primeros documentos que conservamos, noticias de ellos, pues ha tenido santos protectores, pero ninguno ha estado vinculado con la huerta. Y era otra de las características que tenían. Muchos gremios tenían sus santos protectores porque estaban cerca del lugar donde trabajaban. Y entonces, ese hortelano, esa escultura que hizo el gremio de hortelanos para agradecer a su majestad el rey que aceptara ser nombrado
cofrade mayor honorario del gremio, porque aparte de los hortelanos gremio y hortelanos cofrades, pues tenemos una junta de honor que está formada por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, como cofrade mayor honorario. El patrono protector es el presidente de la Diputación y el prioste, como el carácter religioso, es el arzobispo primado. Entonces, ese hortelano se puso justo cerca de las huertas del rey, como muy bien ha leído, porque ahí fue el primer enclave donde tuvimos una sede canónica, que fue la ermita de Santa Lucía, que desapareció. Con las crecidas que había antes con el Tajo, desapareció. De ahí pasamos a San Bartolomé, los Bartolos, otra iglesia que también, por desgracia, desapareció en 1840, que estaba ubicada pues donde está, poco más o menos donde está la venta de aires hoy día. De ahí se pasó más tarde a San Pedro el Verde, que su nombre auténtico de verdad es San Pedro de las Vegas de San Martín, pero estar en las huertas pues era San Pedro el Verde. Por eso, en nuestro pendón, del que hablábamos antes, las efigies, las figuras que aparecen bordadas, que es un medallón precioso, barroco del siglo XVIII, bordado con hilos de oro, de plata y seda, restaurado hace poco, en el año 2003, pues las figuras que aparecen son las de San Pedro y San Francisco, en alusión a los frailes mínimos de San Bartolomé y a San Pedro de las Vegas de San Martín, San Pedro el Verde. Sí, bueno, Juan, yo estoy deseando entrar con los poetas. Venga, vamos. Los poetas también se aprovecharon de las huertas, de los frutos, de las hortalizas, ¿cómo no? De las hortalizas, pero también de las flores. Es decir, no podemos olvidar nunca, cuando hablamos de huertas, de flores. Parece que solamente hortaliza, la hortaliza tiene que tener su bella compañía. Pues vamos a ver qué poetas hay fundamentalmente. Pues en alusión a las flores, Sí. No hay que olvidar que en Toledo los hortelanos eran los únicos que cultivaban las flores, sobre todo para la época de los santos, el día de los fieles difuntos. Sí. Algunos más mayores recordaremos cómo en las escalinatas del Teatro de Rojas, que era el antiguo mesón de la fruta, compaginando, donde los hortelanos por la mañana vendían sus productos y por la tarde se hacían representaciones teatrales. Bueno, pues en esas escalinatas, yo recuerdo de niño ver todas las escalinatas llenas de flores que los hortelanos cultivaban en sus vegas, en sus huertas, y lo llevan para allá. Y además no solamente iba a ser ahí, sino que incluso poetas como Lope de Vega va a escribir a las flores, dice: ya con sus arenas de oro compiten lirios y flores para guirnaldas mayores a quien, con milagros tales, los ásperos cigarrales convierten en selvas de amores. Luego estamos viendo cómo estas flores, aquí en Toledo, se van a cultivar en Las Vegas, los hortelanos, y en los cigarrales, que es otra zona también importantísima que va a cuidar, va a cultivar y va a mimar pues, nuestros frutos. No las hortalizas, pero sí muchos frutos. Entre ellos, como luego hablaremos más adelante, pues de los famosos albaricoques o los membrillos. O las... Sí. Iremos uno a uno. Sí. Los tres tenemos en la mano un libro escrito por ti, Juan Estanislao López Gómez, Frutas y hortalizas. Yo lo enseño a la cámara para que lo vea. Frutas y hortalizas. Se ve, ¿verdad? Se ve el título. Frutas y hortalizas de las huertas toledanas en la literatura del siglo de oro. Por ese motivo yo estaba deseoso de hablar de los poetas. Y se habla en el libro de algunos de los alimentos que se utilizaban en aquella época, en donde además de las huertas participaban también los cazadores. Se hablaban de perdices, se hablaba de otros alimentos, pero las hortalizas siempre estaban presentes. Vamos a ver que además de queso, arrope y aceitunas, Sí. ¿qué es lo que se comía ya en el siglo XVII en Toledo? Bueno, yo creo que uno de los éxitos de la huerta toledana es eso, precisamente porque es una huerta. Estamos en la estepa castellana, los productos son
sota, caballo y rey, la trilogía mediterránea, Sí. cereales, vicio, olivo. Entonces, claro, esto era un vergel regado por el Tajo, el antaño aurífero Tajo, o sea, se decía que había oro, donde nuestro poeta Garcilaso va a poner sus ninfas, y como muy bien decías, no solamente era un lugar de provecho, sino también para solaz y recreación de los toledanos, Sí. era un lugar paradisíaco, ¿no? Pero entonces el tema también es otra cosa, el hambre. En estos momentos se pasa mucho hambre. Entonces, claro, llega un momento en el que todo esto aflora y llama muchísimo la atención. No olvidemos, aquí traigo un pasaje como Sí. A el ver Domine qué Cabra. dice sobre las perdices. Sí, Domine Cabra, por ejemplo, dice, solo añadió a la comida tocino en la olla. Y además recordemos cómo ese tocino lo metía en un botecito con agujeros para que soltara algún zumo. Claro, y ante eso, pues tenemos el sentido opuesto. Tenemos las bodas de Camacho, ¿no? Esas donde había rimeros de pan, que nos dice Cervantes, ¿no? Y también Doña Blanca del Castañar, del Rey Abajo Ninguno, el toledano Rojas Zorrilla, dice, perdices en escabeche y de un jabalí, aunque sea fea, una cabeza en jalea porque toda se aproveche. Cocido en vino un jamón y un chorizo que provoque, y así sigue la poesía larguísimo. O sea que, claro, Sí. ante esta disyuntiva, pues lógicamente había los dos mundos. El que se pasaba hambre, acordemos, el buscón, como dice, cuando faltaba un compañero mío, dice, no preguntaba porque faltaba, dice, sabiendo que había hambre en el mundo. O sea que, claro, en esa situación, lógicamente nos encontramos estos dos mundos, ¿no? Vamos a continuar. Calderón de la Barca, en La princesa de los cocidos, habla también de los guisados. Rafael. Les leo los de guisados. Mi sangre, si la ignoráis, podréis sacar por el rastro, que duda o haya otra que tenga a valorio tan probado. Mi dote es grande, el tocino, el repollo, los garbanzos, la berenjena, el cardillo, la cebolla y los sejos. Y titulando mi casa soy, porque Dios me lo ha dado, la marquesa de las Berzas. ¿Sí? Y hay un pequeñito, a continuación, Juan, que dice, y condesa de los Nabos. Efectivamente, diréisme que soy podrida y vive el cielo que es falso, porque yo solo me pudro cuando hay muchos convidados. Por eso se llamaba esto princesa de los cocidos, y era la olla podrida. Esta olla que es pues, famosísima porque era lo que había de todo. Cervantes, al hablar aquí de la olla podrida, pone en boca de Sancho, dice, aquel platonazo que está más adelante, vaado, o sea, echando vaho, Sí. me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas, como nos leía antes Rafa, metían de todo, Sí, sí. que en toda olla podrida hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho. Claro, y en estas ollas podridas, ahí se echaba de todo, porque vete tú a saber cuándo se podía volver a comer. Entonces, esa es la importancia que tenían estas ollas podridas. Sí. Bien, pues vamos a continuar y tenemos por delante grandes autores, grandes poetas y si os parece, vamos a ver qué fundamentalmente se producía en las huertas, que no podemos olvidar. Estaríamos solamente con los poetas, pues más de un programa, pero vamos a ir centrando en esta segunda parte del programa. Y empezamos con los famosos cardos. Cuando hablamos de cardos, ¿de qué hablamos, Juan? Pues, mira, permítame, Andrés, que antes de entrar con los cardos, decir del por qué este éxito de estos productos toledanos. Sí. Y es la cantidad de artilugios, hoy desaparecidos en el Tajo, que había en torno a estas riberas, a las márgenes derecha e izquierda del río, para dar la mayor productividad y el mayor provecho del agua. Con estas tierras tan fértiles, por eso se habla de la feracidad de esas tierras, tan fértiles, tan buenas, regadas con el Tajo. Entonces, esos musulmanes, que esto es lo que nos van a dar estos productos tan exóticos, que veremos luego más adelante, como dirán las berenjenas, que son de origen árabe y tal, pues estos productos, como dicen, fíjense, que incluso el Greco, en sus cuadros, que dice un trabajito, el Greco dice otra cosa,
donde lo plasma estos artilugios, en un libro que escribí que es Las huertas que conoció el Greco, siempre aparecen estos artilugios que les voy a decir. Dice Pisa, dice, en las más de las huertas hay anorias, acequias, con las cuales sacan el agua de los pozos que se cavan del río, con artificios de ciertos arcaduces y vasos de barro. Mas las huertas que están lejos de la ribera del río y en sitios muy altas, de suerte que no se pueden sacar agua de los pozos. Estas se riegan con otro género de artificio, de unas grandes ruedas de madera. Acordad como Garcilaso en su Égloga III dice, regando campos y arboledas con artificios de las altas ruedas. Pues estas son, ¿no? Que llaman azudas, las cuales movidas con la fuerza del caudal del río, levantan el agua y la van derramando y derivando por lo alto, encañada por caños de madera, hasta dar en la propia huerta. O sea que es una imagen completamente distinta a la que hoy tenemos de Toledo. Cuando vamos pasando por los márgenes del río, no hay nada. Esto estaba lleno de obstáculos y todo para esta huerta. Vamos y los cardos, a un mercadillo. Y en el mercadillo pondrían cardos, berenjenas, albaricoques. Vamos a ver los cardos. Sí, los cardos, curiosamente... Empecemos por ello. Los cardos, curiosamente, se vendían en una zona que se llamaba Plaza del Solar de los Espárragos, que es Solarejo, la Plaza de Solarejo. Y allí, el Jerónimo de Münzer, un viajero alemán, que vino a Toledo en 1495, nos habla y dice, sacan el agua del río, por lo cual está lleno de árboles y de muchas frutas, y está todo labrado, y hechos huertos, de donde se nutre la ciudad de hortalizas, principalmente de cardos. Y además también Luis Hurtado de Toledo nos dice que aquí se conservan los mejores cardos de toda España. Y grande tendría que ser esta importancia de los cardos cuando Sánchez Cotán, este gran pintor toledano, natural de Orgaz, que es el primero que empezó a hacer grandes bodegones, de los 8 bodegones que se conservan de él, 6 tienen como protagonistas a los cardos. Yo no sé si podemos ver alguno, pero si no, pues ahí tenemos hortalizas y ahí tenemos. Bien, pues vamos a seguir porque el tiempo nos llama. Las berenjenas, nadie se puede olvidar de las berenjenas toledanas. Efectivamente, porque hasta el punto de que a los toledanos se nos conocía como berenjeneros. Pero en tono despectivo muy diferente al del toledano, cuando dicen, este es el del hueso dulce. Sí. De eso hablaremos más adelante. A continuación. Mientras pues vamos a ver, Juan, alguna poesía de las berenjenas. Sí. Que tenemos, la misma página tenemos. Dice, yo sigo. Maticé esas huertas luego, la berenjena morada, la verde col amigada, como pergamino al fuego. Esto en un principio dice, bueno, pues parece que ¿qué querrá decir? Pues es que es muy fácil, porque la berenjena se utilizaba de múltiples formas. Y cuando era el invierno y no había berenjena, se hacían rodajitas y se ponían a secar, para que en la época en la que no hubiese ese producto, se introdujese en agua y se cociera. Por eso nos dice el poeta, como pergamino al fuego. Esto lo dice Lope de Vega, como un pergamino tieso. Pues un poquito más abajo hacemos la pregunta para que Rafael, ¿qué viste en Toledo? ¿Y qué dice el autor José Zorrilla del Rey abajo ninguno? Lo que viste en Toledo. Sí. Vi de casas un burujón y mucha gente holgazana, y en calles buenas y ruinas la basura a celemines, y el cielo con cerbatana, y dicen que hay infinitos desdenes en caras buenas, en verano berenjenas y en otoño mosquitos. Tenemos que seguir, Juan, tenemos que seguir. El Peral... Pero también, me vas a permitir una cosita. Sí, yo te permito todo. De la berenjena, ya digo, es tan famoso, donde incluso Cervantes, en su libro famoso El Quijote, dice, fíjate, que se encuentra Cide Hamete Benengeli, se encuentra el libro. Cervantes se encuentra El Quijote por el Alcaná de Toledo. Dice, estando un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a venderme unos cartapacios y unos papeles viejos
que era esto, que decía Historia del Quijote de la Mancha, etcétera, etcétera, escrito por un tal Cide Hamete Benengeli. O sea, ¿qué es eso? Cide, es un nombre auténtico, señor, Sí. en árabe. Hamete o Hamete es Amiz, y Benengeli quiere decir berenjenero o aberenjenado. E incluso en la segunda parte, Sancho Panza, cuando habla de la berenjena, dice, sí, sí, ese nombre es de moro, respondió Don Quijote. Así será, respondió Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Y le llama además, ya no Cide Hamete Benengeli, sino Cide Hamete Berenjena. Y Muy bien. lo cierto es que Sí. estas berenjenas aquí en Toledo, es que hay que hacer un poquito de tiempo en ello, hincapié, porque Toledo fue los más famosos berenjenas en todo el mundo. No solamente ya en el siglo de oro, sino de épocas anteriores. Sí, Y sí. también se dice que fue no moro, como dice Cervantes, sino judía. Ya en el año 2000 a.C. se tiene noticia que en la India y en Birmania pues se cultivaba A ver, este producto, esta solanácea. Y he encontrado una poesía hebrea donde dice, del siglo XIII, me parece que era, la de 34 las hacía Jarifulda de Maquedo, la que hacía Cimbulina, hija de la Jan Toledo. La tomaba a una, las cavaba con el dedo, las henchía con queso y huevo, sin mancilla y sin miedo. O sea, que esta señora, hija de la Jan Toledo, ¿qué hacía? Cogía las berenjenas y las vaciaba con el huevo y las llenaba de queso y las llenaba de huevo. Bueno, Y la pues berenjena. tenemos que seguir. Pues seguimos. Tenemos que seguir. La peraleda, berenjenas rellenas. la peraleda La berenjena se rellena. llama así por algo, ¿no? Efectivamente. Por peral, Y aunque además sea muy es- breve. Sí, el Peral es una zona donde se cultivaban las peras, ¿no? Y además, Lope de Vega, ahí lo recoge, cuando echa la culpa al sacristán de San Justo, porque dice que le molesta mucho el ruido de las Las campanas. campanas. Y entonces dice que se tiene que ir a Madrid por esta razón. Y lo deja en verso diciendo, 1000 años guarde Dios la peraleda, que a no haber sacristanes en San Justo, nunca Madrid en su rincón me viera. Bien. O sea, que echa la culpa y hace alusión precisamente a la Pues, penalidad. pues seguimos con el almendro, porque Toledo sin almendros tampoco sería Toledo. Efectivamente, el almendro, que es ese fruto tan toledano, que además se cultiva, ya digo, no en las huertas, que también lo había, por supuesto, los de regadío, pero lo que llamaba mucho la atención era en esta zona pedregosa, tan seca, tan inhóspita, salga este producto tan interesante y tan aprovechado Sí. para todos, ¿no? Y así, Tirso de Molina, por ejemplo, cuando, o mejor dicho, Calderón de la Barca, vamos a empezar con él, Sí. en el auto de las plantas, el auto sacramental o la humildad coronada, coge una serie de árboles, ¿no? Pues vamos a de leer. huertas, y precisamente coge al almendro Sí. como el que representa a Toledo. Y dice, por eso habrá en Toletot, ciudad que en hebreo es junta y fundación de muchos en tribunal de la fe, que contra la depravada apostasía infiel, judaísmo arroje rayos de fuego. Seguimos, Rafa, con el almendro. ¿Hay alguna poesía, Rafael? Sí, tenemos aquí alguna Pues con una, porque el tiempo ya nos va llamando. de Calderón. ¿Qué dice Calderón? Esta tiene aquí una muy bonita. Y si vamos a las frutas, ¿en qué banquete opulento no soy principio? Y en fin, pues de mí para este efecto se hacen también los turrones, almendrados para el sueño, aceites de almendras dulces, almendrones, caramelos y peladillas tostadas. Bien, no podemos dejar a los albaricoques. Es que nos está, el libro nos está llamando. Los albaricoques de Toledo. Decía yo antes que se nos conocen los toledanos como los del hueso dulce. ¿Por qué? Porque es un injerto, es algo típico. De hecho, Guzmán de Alfarache, alemán, dice en una de sus obras, dice, tiene más injertos que un cigarral de Toledo. Porque aquí era eso, un arte, injertar árboles. Y entonces es famoso los albaricoques de Toledo porque son un injerto entre un albaricoquero en un almendro. Da la dulzura del albaricoque
Y también lo que es la almendra, la albúmina, se puede comer, porque en realidad es la albúmina de una almendra. Por eso, si nos damos cuenta, los albaricoques de Toledo, que son esos injertos, son albaricoques muy pequeñitos, son pecosos y son muy dulces. Bien, pues vamos a ver alguna poesía, porque ya el tiempo nos llega al final. Y nos ponen... Pues, tenemos ahí un bodegón. Valdivielso. Venga. Pues venga, ese mismo. Venga. Yo, cuando amo más tierno, doy solo a lo toledano, albaricoques en verano y membrillos en invierno. De noche, sin alborotos, me lo ofrecen los frutales, saltando los cigarrales y vadeando los sotos. Y al final, pues tenemos que hablar de los membrillos. Los membrillos. De esta época, el membrillo es espada y mujer de Toledo deben ser. Efectivamente, eso era un refrán que se decía, membrillo, espada y mujer de Toledo deben ser, que luego veremos cómo lo recoge incluso también Bien. Cervantes, ¿no? Pues vamos a hacer alguna lectura del membrillo, aunque sea lo último ya teóricamente que tengamos y podamos hacer. Rafael. Pues lee una del membrillo. La sazón de la fruta te provoca a echar mano al ramo que, engañado, el alba pensará que se le toca. Coge el membrillo pálido y bañado en sangre, el fruto del moral discreto, pues que se burla del almendro helado. Maduran después que los almendros. Bien, llegamos al final del programa. Solamente citarlo, Juan, además de las flores que hablabas, ¿también se produce tabaco en las huertas toledanas? Ciertamente no se produce, pero sí que yo tengo una teoría, Sí. no está demostrada, pero no está falto de razón, Sí. de que el tabaco en un principio estuvo aquí en Toledo. No olvidemos que es un producto que trae Hernández de Boncalo, que es protomédico de Felipe II, Sí. ornitólogo, botánico toledano, natural de la Puebla de Montalbán, va al Nuevo Mundo y entonces de ahí trae relación de plantas aromáticas, de hierbas medicinales y nos trae pues el tabaco, el tomate y otros productos del Nuevo Mundo. Y fíjense qué cosa más curiosa, el tabaco, ¿cómo se llama? Cigarro. Entonces, bien se pudiera van ser que estas reproduciendo. simientes pudiera ser que se cultivara en los cigarrales, porque de dónde viene ese nombre, ¿no? Lo mismo que la nicotina viene del científico francés Jean Nicot, pues muy probablemente, precisamente, el cigarro Sí. venga de cigarral. Cigarrales. Cigarral. Bien, terminamos, Rafael, el programa recordando al pendón de los hortelanos, que ha sido principio y fin Pero solo en tenemos- nuestro programa. tenemos por Yo aquí- os agradezco el que Si hayáis queréis. estado en el estudio y, por supuesto, esto da para mucho, pero el tiempo es así. Rafael. Levanta el pendón, más alto, que toque el pendón el cielo, para que descienda al suelo de la huerta el hortelano. Levanta el pendón, hermano, hasta que toque en la gloria que es bendita agua de Noria, el agua del Dios humano. Verde goza de la huerta de la vida, más alto, que nada impida izar más alto el pendón del hortelano. Muy bien, pues con eso terminamos el programa. Juan, que continúes escribiendo más de hortelanos, porque ya veo que es una fuente inagotable. Bien, Efectivamente. y también a ustedes, animándoles, como siempre, cuando terminamos un programa, que continúen con nosotros, porque todas las semanas Huella de Nuestro Tiempo realiza un nuevo tema. Muchas gracias por su atención.